buenas tardes a todos. Ahora sí comenzamos esta cuarta conferencia. Ya se encuentra con nosotros el doctor, el presbítero doctor Salvador Vázquez. A continuación voy a leer nuevamente un poco pues de su currículum que tiene el padre. Para los que no estuvieron en la mañana, lo vuelvo a leer. El padre Salvador Vázquez nació en Cináparo, Michoacán, el 13 de septiembre de 1963. Realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Morelia, la licenciatura en Derecho en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de México y realizó el estudio del doctorado en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Ha fungido como notario y juez eclesiástico en diversas diócesis de México, vicario judicial en Morelia, profesor en el Seminario Diocesano de Morelia, fue el postulador de la causa de canonización de Vasco de Quiroga en la fase diocesana y ha ejercido también su ministerio sacerdotal como párroco en Surumbeneo, Quiroga y actualmente en La Piedad. Pues doctor, le damos la más cordial bienvenida nuevamente y muchas gracias por acompañarnos. Ok, pues al contrario, nuevamente yo agradezco mucho esta oportunidad y esta colaboración que tenemos con la Universidad Michoacana, en vistas a también con ustedes y con todos los que además quieran participar, pues podamos ofrecer ya en un futuro no muy lejano, también pues digamos así, un mejor servicio también de los tribunales eclesiásticos a nuestra comunidad. El Papa Francisco insistió a los obispos en su carta apostólica Mitis Judex, que se promoviera mucho la formación de personas, digamos también de muchos laicos, para que pudieran actuar en los tribunales eclesiásticos. Y a mí me ha parecido, pues, esta iniciativa de la Universidad Michoacana, pues, muy ad hoc, muy en la línea de lo que también el Papa quiere y pretende. Entonces, por ese motivo, pues, yo me siento también muy contento, y pues he tenido la disposición, ¿verdad?, también para participar con la Universidad Michoacana en esta iniciativa. Bueno, ahorita en la tarde tenemos la tarea de completar el programa de este día, por lo cual, pues presentaré también un PowerPoint sobre el proceso en general en la iglesia, y trataré de acercarme, poner también ahí los procesos, un poquito los procesos especiales, aunque particularmente el proceso penal lo vamos a ver el día de mañana. Y pues comentaré un poco más el proceso especial matrimonial. No sé si me puedas habilitar para compartir pantalla, Ulises. Sí, padre, en este momento. Listo, padre. Listo. Aquí está ya. Ok. Va, es la primera. Bueno, en sí no es un es un PowerPoint, pero lo pasé a formato también PDF. Y aquí los presento ya. Ya está ahí, ¿verdad? El proceso, noción, clases, partes, patrocinio, órganos judiciales y desarrollo del proceso. Pues, entremos en materia. La noción es pues, una serie o sucesión de actos jurídicos formales celebrados ante un tribunal de justicia competente. Desde luego aquí tenemos un tribunal, entendemos por un tribunal eclesiástico.
en virtud de una pretensión formulada en forma, es decir, las peticiones para cualquier, para activar cualquier proceso en la iglesia, de fumus juris, fumus boni juris, es decir, que se presente pues más o menos una redacción de hechos y que se puedan comprobar. Y desde luego pues que caiga también dentro de lo que es el contenido de los procesos en la iglesia. Si falta alguna de estas cosas, pues por ejemplo una petición se rechaza, ¿sí? Y por un sujeto frente a otro, capaces. Estos sujetos, acuérdense que puede ser entre dos personas físicas o entre personas también una física y una jurídica o entre dos personas jurídicas, ¿sí? Cuyos actos tienden a obtener de modo vinculante la declaración o reconocimiento de lo que se pide, la constitución jurídica o la imposición de conductas, cuando se trata especialmente de penas, en relación a materias y personas sometidas al poder judicial de la Iglesia. Esta compleja noción intenta abarcar la totalidad de dimensiones y aspectos del proceso canónico. Clases de procesos, dos tipos de procesos ordinarios. El contencioso ordinario es un escrito ordenado en el tiempo, dividido en periodos preclusivos. Veremos después cómo son las partes del proceso. Estos periodos son introducción de la causa, litis contestatio, en este término pues latín. Ustedes lo saben, en el proceso civil pues, se mete una demanda y se le da oportunidad también al demandado de responder, de hacer sus aportaciones. Y una vez que se hace la petición y que con ahí la introducción de la causa y que se hace la contestación, entonces viene el periodo de pruebas que se desahogan de diferentes formas. Muchas pruebas son orales, se recogen de testimonios, de declaraciones. Otras pruebas son también documentales, tanto de documentos que la Iglesia considera con fuerza probativa de manera pública y otros que la Iglesia considera, ¿verdad?, con fuerza probativa, pero que son de forma privada. Después viene la publicación de los actos, de las actas, todo lo que se ha recogido, lo revisan las partes, viene la conclusión y la discusión. Y finalmente viene la decisión o la sentencia. El contencioso oral predomina pues que todas las declaraciones y la aportación de las pruebas se hacen siempre oralmente. Cabe también aquí en el contencioso oral el recoger algunas pruebas escritas o también documentales, pero lo principal pues es que se hace de forma oral. Ambos procesos ordinarios son aptos para recibir cualquier litigio. El canon 1425 dice que las causas deben ser juzgadas por un tribunal colegiado. Esto, pues, no, en el proceso oral no se puede, no afecta, ¿verdad? El proceso oral, también puede ser dirimido por un solo juez. El canon 1690 excluye las causas de nulidad matrimonial en forma precisa del proceso contencioso oral. Hay procesos especiales que hoy ya tocaremos, pues, algunos de ellos. Contienen algunas regulaciones específicas en atención a las peculiares materias objeto de cada uno de estos procesos. Como serán tratados particularmente poquito adelante. Las partes en el proceso es el actor o actores y demandado o demandados. Ambos deben tener capacidad jurídica. Una de las cuestiones para la capacidad jurídica, ahí se las anoto, ¿verdad? Es la aptitud subjetiva que lo hace idóneo para realizar actos procesales, por ejemplo, los 18 años de edad, ¿sí? Si no tiene la mayoría de edad, según también la terminología de nuestra iglesia, puede ser que la parte afectada o la parte que quiera demandar, o la parte incluso también demandada,
Si no tiene los 18 años, se puede hacer valer por un procurador o también por un tutor, ¿verdad? Pueden ser partes, las personas jurídicas, eclesiásticas, actuarán por medio de sus representantes. No sé si en la mañana les ponía el ejemplo de personas jurídicas, son la iglesia universal, las diócesis, las parroquias y muchas otras que también los ordinarios del lugar reconocen. Entre otras, pues ya les decía, pues las parroquias, ¿no? Entonces puede ser un litigio entre una parroquia y una persona física, entre una parroquia y otra parroquia, así, ¿verdad? Más o menos del género. El patrocinio. Las partes pueden actuar por derecho propio, pero por la complejidad del proceso se recomienda la asistencia de un abogado o la representación de un procurador, como ya ahorita les mencionaba, ¿sí? En razón de que, pues, miren, quizá para ustedes también muchas de estas cosas están siendo novedosas y yo sostengo mucho que en todos los litigios que se presentan también ante la iglesia y que se hacen según el derecho de la iglesia, pues es lógico que la feligresía en general no sabe el derecho, ¿verdad? Así como también cuando en las causas civiles, pues necesitamos casi siempre acudir a un abogado porque nosotros muchas veces no sabemos el derecho que corresponde, ¿no? En cambio, el perito, el abogado, pues claro que debe conocerlo y es casi un imperativo, ¿verdad? Que en todas las causas las partes tengan su abogado. El abogado ejercita un patrocinio consultivo y el procurador un patrocinio representativo. En el proceso penal, la presencia del abogado es obligatoria, como lo veremos también en su momento, incluso a costas de que la causa pueda ser inválida si no interviene el abogado. Cuando se trata de un menor o de un bien eclesiástico, bueno, pues también decía ahí, puede ser el abogado o también el procurador. Los honorarios de los abogados y los procuradores, así como las concesiones de patrocinio gratuito, son regulados por el obispo, ¿sí? Hay oportunidad de patrocinio gratuito, es decir, que no se les pida nada para las costas del proceso o que se les pida un porcentaje, pero eso también hay que pedirlo. En esto, si ustedes en alguna ocasión conocen a alguna persona pues, de bajos recursos, pero que quiere hacer uso de su derecho de apelar a alguna situación que ha vivido y que se meta al juicio de los tribunales eclesiásticos, díganles que no se apuren, ¿verdad? Que el patrocinio se les puede dar, nada más que hay que hacerle pues una encuesta, unas preguntas, un estudio, como le llaman, pues sociológico, ¿verdad? Y determinar si va a poder apoyar con alguna parte o con nada, ¿sí? El abogado y el procurador han de ser mayores de edad y gozar de buena fama. En la iglesia, la mayoría de edad es a partir de los 18 años. El abogado debe ser católico, el obispo puede dispensar otra cosa y el perito y también tiene que ser pues perito en derecho, ¿sí? Por eso mi recomendación para la pregunta que alguien hacía en la mañana de cómo se puede ser un abogado o también un procurador en la iglesia, pues se necesita que sepan más o menos la materia, ¿sí? Porque si entran a tratar de orientar y o de defender alguna situación y no saben el derecho, pues es lógico que a veces el juez les rebote de la petición o les suspenda la causa, ¿verdad? El procurador representa en todo a la parte, necesita mandato especial para disponer total o parcialmente del objeto, del objeto litigioso o del proceso, ¿sí? Aquí se fue una S de más, del objeto litigioso. Esto es también, pues, tanto el abogado como el procurador necesitan de un nombramiento de la parte que está impugnando o que está solicitando la activación de los procesos en la iglesia. Y ya según lo que la parte quiera atribuirle tanto al abogado como al procurador, entonces pues es el ámbito, el campo en el que van a actuar. De ordinario se dice pues que el abogado orienta por cuál de las leyes va a pedirse que se lleve la causa. En cambio, el procurador, pues se puede representar en todo, ¿sí?
Desarrollo del proceso ordinario. Ahí se les anota el canon 1453. En primera instancia, no debe exceder de un año, ¿sí? Y eso es para todos los procesos. Nada más que esto es bien difícil de cumplir, ¿eh? A veces por las partes que no aportan las pruebas, a veces porque en algunos tribunales, como ya les mencionaba en la mañana, son muchas las causas, pero ahí está la indicación. En primera instancia no debe exceder de un año, ¿sí? Y ya desde que en segunda instancia, pues también no debe exceder de 6 meses. La fase introductoria es la demanda y la contestación. La demanda es un escrito fundado que contiene la declaración del actor y que ha de reunir los requisitos formales del canon 1404, que ya se los mencioné, y sobre la que el juez ha de pronunciarse para aceptarla y dar trámite al proceso, o rechazarla si se estima incompetente o que el actor carece de capacidad procesal o el escrito adolece de alguna omisión de los requisitos del canon ya citado. Aunque yo nunca he fungido como abogado, pero sí me fijo mucho en que la relación de los hechos se puedan probar, porque si es una relación de hechos que no va a tener pruebas, híjole, pues ni para qué entrarle, ¿no? Porque pues rápido el juez o el promotor de justicia o también el defensor del vínculo, en los casos que actúa, pues luego ¿verdad? Señalan que no hay fumus juris, es decir, no hay hechos que se puedan probar. Entonces, es una de las cosas que sí tenemos que fijarnos siempre, que no falte, ¿verdad? El canon 1504, el escrito de demanda debe, 1, especificar ante qué juez se introduce la causa, qué se pide y contra quién, ¿sí? Indicar en qué derecho se funda el actor. Por eso ahí es donde también se necesita desde la configuración de la demanda, la intervención del abogado o también si va a haber nada más procurador, de la intervención del procurador que sepan derecho de la iglesia. Y al menos de modo general, en qué hechos y pruebas se apoya para demostrar lo que afirma. Estar firmado por el actor o por su procurador, pero antes ya tiene que haber si va a haber procurador, pues un documento en el que se prueba que se nombró a tal persona como procurador, con indicación del día, mes y año, así como también del lugar donde habitan o dijeran tener la residencia a efectos de recibir documentos. Este es importante porque acuérdense también que en los juicios civiles el derecho de defensa es, ¿verdad?, de los principios fundamentales para todo caso. Y poderles comunicar a las partes lo que se va avanzando, los resultados, y sobre todo al demandado, que lo que se está pidiendo, ¿no? Si no se prueba, por ejemplo, una citación legítima para la parte demandada, pues no puede empezar prácticamente el proceso, ¿sí? Y una de las cosas que les pedimos siempre es que nos den un domicilio postal al menos, para localizar a las partes, ¿sí? A la parte que se demanda. Puede haber pues más herramientas, más instrumentos para comprobar la citación legítima, pero lo esencial es que nos den un domicilio donde encontramos, sea domicilio de casa o un domicilio de trabajo, donde encontrar a la parte demandada. Aquí está, indicar el domicilio o cuasi domicilio del demandado. Y además también esto por razón de las causales de competencia, como lo veremos un poquito más. El canon 1505, si se rechaza la demanda, puede recurrirse al tribunal de apelación, ¿verdad? Los tribunales de apelación son los que revisan las cuestiones de los actos jurídicos de los tribunales de primera instancia. Aquí para nosotros, para Morelia, nuestro tribunal de apelación es el Tribunal Eclesiástico de Querétaro, y Morelia es tribunal de apelación para las diócesis de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, de Zamora y Tacamba, ¿sí?
Seguidamente, a la aceptación de la demanda, se citará al demandado para que conteste por escrito o comparezca. Es decir, conteste, puede ser la contestación por escrito o también puede ser verbal, ¿sí? La citación, con la citación nace la instancia. Vean, pero aquí ya se supone una citación pues legítima, ¿verdad? Hay una cierta dificultad a veces cuando se le cita por teléfono y no comparecen, ¿verdad? A menos que, para mí la dificultad está pues en que, a ver, ¿cómo sé que el que me contestó del otro lado es la persona demandada, ¿no? Entonces ahí a veces la citación por teléfono no es suficiente, sino que tiene que, de alguna forma, lo más seguro es mandar por correo, de ese, ¿cómo se llama? Que firman, ¿verdad? De recibido, no solamente correo certificado, sino ahorita la palabra, sino el correo, pues, que en el que sí nos firman un papelito y el correo no lo devuelve, ¿verdad? Esa es la mejor forma, o también a través de los párrocos o de algún sacerdote que también levanta un acta y dice, yo llevé la comunicación a la parte demandada, tal día, lugar y firma y lugar y fecha, ¿verdad? Si el demandado no responde, dice, excusa será declarado ausente y la causa continúa su trámite. Es decir, si nos consta una citación legítima y el demandado no responde, ok, pues seguimos la causa, no vamos a hacer injusticia al actor, ¿verdad? de la petición, simplemente porque el otro no quiere, ¿no? Lógico que es mejor que participe también la otra parte porque ahí se va a dilucidar, a descubrir mejor la verdad de las cosas, ¿verdad? Pero si no contesta, bueno, pues de alguna forma el juez tiene que buscar cómo encontrar la verdad, especialmente en las pruebas. En la contestación de la demanda, el demandado puede allanarse o puede oponerse, es decir, puede estar de acuerdo en los términos de la demanda de la otra parte o puede decir, yo no estoy de acuerdo en esto y en esto, ¿verdad? Y podrían presentarse también excepciones. Por ejemplo, las excepciones que en la demanda el actor pone ahí pues algunos testigos o algunas pone ya, va anotando algunas pruebas, ¿no? Entonces el demandado puede decir, pues yo no acepto este testigo, etcétera, pero tiene que dar también las causas por las que no acepta alguna de las pruebas, ¿verdad? También puede presentar una contrademanda o reconvención, ¿verdad? Es decir, ok, pues tú me demandaste, pues ahora yo te contrademando, ¿verdad? O la reconvención, es decir, reconsiderar las pautas que presenta el demandado en su escrito, en su petición, y si no, yo reconsidero que, ok, esto estoy de acuerdo, pero reconsidero que esto es así y así. Fijación del dubio, una vez que ya han contestado las dos partes, o por lo menos que se citó al demandado y no asistió, entonces viene la fijación del dubio, es decir, se pone una fórmula de dudas, que casi siempre es si acaso consta el asunto la validez del asunto que se va a tratar, o si acaso consta esto, etcétera, ¿no? Y con ese dubio, con esa fórmula de dudas, es con la que el juez y también ya después las partes se van a ir conduciendo por el cauce normal con el cual se va a llevar la causa, ¿sí? El juez fija los puntos de la controversia por decreto, que eso es importante, que puede ser impugnado dentro de los días siguientes a la fecha del decreto. ¿Quién lo puede impugnar? Pues la otra parte. ¿Verdad? Incluso también hasta la misma parte actora puede decir, no, yo no estoy de acuerdo en esa fórmula de dudas, ¿qué tal si le cambiamos a esto? Ahí ya el juez también considerará. Con este decreto nace la litis contestatio, es decir, nace pues ya todo el proceso que se va a llevar y que se va a ir desarrollando pues poco a poco, ¿sí? Ahora, la fase instructoria, pues ustedes también la conocen, la fase de las pruebas, del desahogo de las pruebas. Producida la litis contestatio, el juez fija un plazo para proponer y practicar pruebas. Ok, pues ya aquí en el mismo escrito de demanda me pones las posibles pruebas. Entonces, para
que me traigas estas pruebas, te cito tal día, para que me presentes tus testigos, te doy este plazo, etc. ¿Sí? Puede aportarse cualquier medio lícito de prueba. Los clásicos medios probatorios son documental, testifical, pericial y reconocimiento judicial. Sobre todo esta última parte, reconocimiento judicial, de algunas pruebas que pudieran ser documentos privados, como cartas que se utilizaban entre las partes. Ahora, pues, por ejemplo, también nos presentan a veces, ¿cómo se llama? Chateos, ¿verdad? Chats de los teléfonos. Bueno, pues tenemos que ser un poquito cuidadosos de ver si los aceptamos o no, en el sentido de que no vaya a ser que le pidió a otra persona que se los enviara y nos dice después que es el acusado, en fin, todo ese tipo de cosas se puede aceptar, pero sí debemos tener un ojo y hacer pues un decreto que se acepta ese tipo de pruebas, diciendo que efectivamente van a ayudar para la causa, ¿sí? Por el principio de adquisición, toda prueba aporta beneficio a ambas partes. ¿Por qué aporta beneficio? Porque va a ayudar a dirimir la causa en sí. Muchas de las causas sí son a veces de persona contra persona, pero especialmente las matrimoniales no son de uno contra el otro, son contra la validez del matrimonio. Y cada quien pues debe aportar las pruebas que vean que le va a beneficiar a lo que él está defendiendo, a lo que él quiere en la causa, ¿sí? La publicación y discusión de la causa. Terminado el periodo probatorio, el juez decretará, bajo pena de nulidad, la publicación del proceso para las partes y sus abogados. Esto quiere decir que las partes también, ¿verdad?, tienen derecho a conocer lo que han sido las pruebas, porque también tienen derecho a decir, bueno, pues dijo aquí esto, yo creo que no es así, que quiero que se corrija, y si no se hace esa publicación de las actas y no se da la oportunidad de que se revise lo que se lleva recogido de pruebas, el proceso no puede seguir adelante porque es un proceso que tendría nulidad. Finalizado el plazo de la publicación de la causa, el juez decreta su conclusión y fijará el plazo para presentar los alegatos. Puede ser que ninguna de las partes haya acudido personalmente, pero por eso también está la oportunidad de que asistan el abogado o el procurador. Pero puede ser, ¿verdad?, que nadie de ellos asista. Bueno, cumpliéndose el término que dio el juez para conocer las actas, puede seguir, ¿sí? Tras estos escritos cabe un debate oral ordenado por el juez para aclarar algunas cuestiones. O también, tras revisar las partes de todo lo que se lleva, entonces pueden incluso hasta solicitar nuevas pruebas, o el juez también puede solicitar nuevas pruebas. Igualmente, entonces, si se solicitan nuevas pruebas, se deberán también publicar, y una vez que se publiquen y que se ha dado oportunidad de conocerlas, entonces el juez ya puede seguir adelante, ¿sí? La sentencia, cosa juzgada y ejecución. La sentencia se llama definitiva si resuelve la cuestión principal, interlocutoria si son cuestiones incidentales, ¿sí? En todas las causas puede haber también cuestiones incidentales. Una, por ejemplo, así que se da muy, muy seguido, es la cuestión también de a veces si la parte es capaz de estar en juicio o no. Entonces, se tiene que resolver esa parte, ¿verdad?, para poder seguir también el curso de la cuestión principal. Hay más causas incidentales. Les cito pues un ejemplo nada más, ¿no? Para dictar sentencia, el juez debe tener una certeza moral de lo alegado y probado. Para dictar sentencia, el juez debe tener una certeza moral de lo alegado y probado. Si no, ese si no es así junto, si no, la sentencia será absolutoria. En otras palabras, primero, la certeza moral no es una certeza matemática. El Papa Pío XII, ¿verdad?,
la especificó bien. Decía, la certeza moral es aquella convicción a la que se llega después de haber revisado todas las pruebas, ¿sí? Es decir, y se llega a una certeza moral, ok, esto, pues lo podemos concluir así, o simplemente dice, al final tendrá que ser una sentencia absolutoria, es decir, que al que se le acusa, pues no se le imputa nada porque no se le probó, ¿sí? Si no hay una sentencia moral de que lo que se intenta en la causa se prueba, ¿no? La sentencia es un acto formal que debe dar respuesta a cada uno de los puntos fijados en el dubio, en la duda. Ok, si acaso consta la nulidad del matrimonio entre fulano y fulano por, veremos mañana también las causales de la nulidad matrimonial, un ejemplo, por falta de discreción de juicio, ¿sí? Entonces, el caso, todo el proceso debió haberse abocado a ver si efectivamente cuando se casaron las personas, según a quien se le impute la falta de discreción, pues efectivamente la tenía en el momento de su sí. Entonces, por eso la sentencia es un acto formal que debe dar respuesta a cada una de las pautas fijadas en el dubio. Determinará las obligaciones de las partes y cómo se han de cumplir, dando razones de hecho y de derecho en que funda su parte dispositiva. Entonces, la sentencia tiene fundamentalmente tres partes. Una que relata el hecho hasta este, hasta, hasta la publicación de las actas, es decir, el hecho de cuando se conocieron, etcétera, etcétera, y llegó la persona fulana, puso su petición de nulidad matrimonial, por ejemplo, ¿verdad? Y se recogieron estas pruebas, así casi hasta nada más mencionándola, ¿no? Y luego viene una parte en la que se redacta el derecho que se aplica al caso que se está tratando. Y finalmente, en la sentencia viene la parte dispositiva, en la que dice, ¿verdad? La parte dispositiva es ahí si se prueba o no se prueba el hecho que se investigó, ¿sí? Es decir, si se prueba o no se prueba en los casos matrimoniales que hay nulidad de matrimonio, ¿sí? Y luego dice, además dispongo que se notifiquen las partes, que a alguna de las partes se le ponga un vetitum, que es pues un veto, un obstáculo para volver a contraer matrimonio si no cumple esto y esto, ¿verdad? Esa es la parte dispositiva y ya la parte final. Incluso, pues, hay nulidad de matrimonio, pero tuvieron hijos, entonces a ambas partes se les puede poner, a una sola de las partes, también como se hace en los tribunales civiles, ¿verdad? Las obligaciones con los hijos, o si quedó la otra parte afectada por ese matrimonio, obligaciones con la parte afectada. Dispongo que hay nulidad de matrimonio y dispongo que, ¿verdad? Se haga responsable de todo esto y esto, ¿sí? No será siempre así, ¿verdad? Pero es un ejemplo de la parte dispositiva, ¿sí? El efecto de la sentencia, a partir, en un tribunal la redacción corresponde al ponente o relator. Si de los jueces colegiados en las causas matrimoniales hay uno que es el ponente o relator, ¿sí? El que va juntando todas las pruebas. Puede ser que uno sea el presidente, entonces él organiza a los otros dos y pone un ponente relator, o puede el presidente también del colegio simplemente nombrarse así el ponente o relator, o si ya del vicario judicial lo pone como ponente relator, pues igual, ¿no? Para que produzca efecto la sentencia debe ser publicada. Si no hay publicación de la sentencia, no tiene efecto, ¿no? Y publicarla quiere decir poner poner un edicto en alguna baqueca o en las parroquias que se den los avisos, ¿verdad? En fin, de manera que se conozca que hay ya la publicación de la sentencia. Desde luego, en la publicación de la sentencia no se dice, ¿verdad?, los resultados,
de que si salió positivo o salió negativo, sino simplemente se da a conocer el hecho que ya hay sentencia para el caso, ¿sí? ¿A quién sí se le da a conocer la sentencia? Pues a las partes, ¿sí? A ellos sí se les da a conocer la sentencia. ¿Por qué? Pues porque, como veremos también, una sentencia del tribunal de primera instancia puede ser apelada. Una sentencia del tribunal, aunque ya muchas veces en la segunda instancia simplemente se da decreto resolutivo y pero aún así se puede apelar pues a los tribunales superiores, ¿sí? A partir de ese momento se puede recurrir, es decir, se puede decir no estoy contento, se puede hacer, llamamos dos tipos, el recurso, un recurso contra la sentencia, que es ante el mismo juez que la dicta, o un recurso jerárquico ante el juez que es superior, ¿verdad? Del juez que dictó la sentencia en primera instancia, en segunda, etc. El efecto de la sentencia se llama cosa juzgada y lleva consigo la ejecución de la sentencia. En algunos casos, sobre todo en la cuestión de definición de los estados de las personas, como el matrimonio, como el sacerdocio, la nulidad del sacerdocio, en el caso de nunca esa cosa juzgada queda cerrada, ¿sí? Queda abierta para siempre nuevas apelaciones, pero esas nuevas apelaciones deberán llevar motivos pues claros por el que se pueda tomar en cuenta el recurso y no, pues, no sea una pérdida de tiempo porque se va a concluir en lo mismo, ¿verdad? Que se estaba, de la decisión que se estaba apelando. El canon 1643 establece que nunca pasan a cosa juzgada las cuestiones relativas al estado de las personas, ya les decía, como las causas matrimoniales. Este canon permite una nueva propuesta ante el Tribunal de Apelación, aunque sea por los mismos motivos, pero que deben aducirse nuevas y graves causas o razones. La ejecución de la sentencia compete al obispo del lugar donde se dictó la sentencia de primer grado. Podrá hacerlo por sí o por otro. Extraordinariamente pueden ejecutarse sentencias que no hayan pasado a cosa juzgada, como cuando derivarían daños irreparables y se trata de prestaciones para el necesario sustento o surge alguna otra causa justa y siempre que se preste las debidas garantías. Ya un poquito ya en mis propias expresiones se los expresaba, ¿verdad? Bueno, así un recorrido que a lo mejor hasta los mareé, pero así se desarrolla una sentencia, ¿verdad? También hay otro modo de hacer resolución, ¿verdad?, de cuestiones, y es cuando las pruebas pues, son muy claras y se llama pues la parte administrativa, con decreto administrativo, ¿sí? En ese decreto administrativo siempre debe haber una investigación previa que ya termina con la comprobación de un hecho y que ese hecho se le da a conocer a la parte demandada, y una vez que contesta la parte demandada, entonces ya el obispo con asesores o el delegado del obispo con asesores pueden dar el decreto administrativo, ¿sí? Un decreto administrativo que también puede ser apelado ante el mismo juez que lo da o ante el juez superior, aquel que lo dio, ¿sí? No me voy a parar no me voy a parar ahorita para ver si hay preguntas o algunos comentarios, porque pues quiero presentarles el siguiente material también que es para esta tarde. No, está aquí. Bueno, lo hice así porque ahorita aquí los controles arriba me tapan el escrito. De aquí se trata ahora de los procesos especiales. Eso fue en general a cómo se pueden llevar todos los procesos en el derecho canónico. Cuando llegue a la parte del derecho matrimonial, ahí no alcancé a escribir dos procesos que también se llevan, pero ya se
se los mencionaré. Primero, el proceso contencioso ordinario es el único que está íntegramente regulado en el código, todo lo que ahorita les acabo de mencionar, ¿sí? Los procesos especiales son aquellos que tienen normas peculiares, al menos en parte. Todo proceso especial se basa en el esquema del proceso contencioso ordinario, pero hay ciertas peculiaridades, como hoy alcanzaremos a ver en algunos procesos. El Código de Derecho Canónico prevé que hay procesos especiales en atención a esas peculiaridades de la materia que trata cada causa. El proceso contencioso ordinario es la base, es la base de los procesos especiales. Se aplican sus normas, salvo en lo que expresamente se indica en el código como materia particular. Además de los procesos del código, está el proceso para las causas de canonización y beatificación. Aquí ya empezamos prácticamente con los procesos especiales, ¿sí? No se puede declarar a nadie santo si no es a través de un proceso que pues tiene también sus partes. Primero es una investigación previa para sobre todo buscar los testimonios de la fama de santidad de aquel fiel cristiano que se quiere declarar beato o santo, ¿sí? Después también pues viene se hace la primera sesión y hay muchas otras cuestiones en la investigación previa. Después se hace la primera sesión con la que se da la apertura al proceso y inmediatamente se nombran, bueno, en la primera sesión se nombran a todos los que van a intervenir, como ya antes había sido nombrado el postulador, ahí se designa a quien va a ser el delegado del obispo para toda la instrucción de las pruebas, de recogerlas, etc. También hay, desde luego, un promotor de justicia, ¿verdad?, que defiende que pues todo el proceso vaya bien, que las cosas no se vaya a decir que se declara a alguien santo saltándose algunas cosas, no. El promotor de justicia, pues ahí debe intervenir, ¿sí? Hay también siempre notarios y actuarios, depende del caso, puede ser uno o varios, ¿verdad? Y una vez que se concluye toda la investigación, se hace el cierre, se llama de la fase diocesana, y después ya se remite el material a Roma, y es la segunda fase, que se le llama pues, la fase romana de las causas de canonización. Y ahí pues se estudia el material que se envió, incluso, y también se nombra un postulador, y ahí también hay promotor de justicia, y hay personas, especie de jueces, que revisan los materiales. Entre ellos, el último grupo es la Comisión de Cardenales, que revisa todo el material y hace ya una propuesta al Papa para que se declare santo aquel fiel cristiano, ¿sí? La ley particular vigente es la Constitución Apostólica Divinos Perfectiones Magister del 25 de enero de 1983 del Papa Juan Pablo. También se deben tener en cuenta las normas de la Congregación para las Causas de los Santos del 7 de febrero de 1983, y también pues hay algún otro material en las disposiciones del Papa Benedicto, pero esto es lo principal. Volvemos ahora al proceso contencioso oral, regulado por los cánones 1656 a 1670. El 1656, en el párrafo 1, este signo quiere decir párrafo. Permite que una gran variedad de causas se puedan tratar por este proceso. Su principal característica es el modo de desarrollarse. El proceso se tramita sobre todo oralmente. El juez ha de ser único y convoca a las partes para las sesiones orales, llamadas audiencias. Hay actos judiciales que deben emitirse por escrito, e igualmente se prescribe que las partes entreguen algunos actos por escrito. Las causas a tratar por este proceso, que el canon 1651, párrafo 1, lo indica, pueden tratarse todas las causas no excluidas en el derecho, salvo que una de las partes pida que se siga el proceso contencioso ordinario.
Entre las causas expresamente excluidas del proceso contencioso oral está la nulidad del matrimonio, ¿sí? Se recomienda el proceso contencioso oral para las causas de separación de los cónyuges permaneciendo el vínculo. Lo vamos a ver en unas diapositivas siguientes, este proceso. Y entramos pues a lo que es prácticamente el cometido también de esta tarde. Miren aquí, procesos matrimoniales. Varios tipos de procesos matrimoniales y es aquí donde tengo que hacer la anotación, ¿verdad?, de los dos que me faltan. Primero, el proceso de nulidad matrimonial actualmente es ordinario o proceso breve. Enseguida les diré de qué se trata cada uno. El proceso documental, este proceso, basta con que haya un documento en el que se pruebe que hubo algún impedimento que no se dispensó para el matrimonio, o que faltó la forma canónica, ¿sí? Pudiera haber documentos que digan de una anomalía psíquica que afectó la expresión libre del consentimiento, pero ese documento no puede entrar, ¿verdad?, en el proceso documental, porque más bien sería una prueba admitida tanto en el proceso ordinario como en el proceso breve. Entonces, en los documentos del proceso documental es algo que prueba que hubo algún impedimento que no se dispensó o que también hubo la falta de la forma canónica, ¿sí? Ahí pueden anotar si quieren las preguntas, qué es la forma canónica y también algunos de qué son los impedimentos, ¿sí? En los impedimentos casi coincidimos con los códigos civiles, ¿verdad?, de cada estado, ¿sí? Casi son los mismos impedimentos. Algunos no corresponden, pero la mayoría sí, ¿sí? Después viene el proceso de separación de los cónyuges, que ya antes nos salió, la dispensa del matrimonio rato y no consumado, el proceso sobre la muerte presunta de algunos de los dos cónyuges. Y también hay otros dos procesos, uno englobados en un concepto que se llama la dispensa por la autoridad de la Iglesia también, de los casos, ¿verdad?, que se me va a el privilegio paulino, ¿verdad?, que consiste en que, vamos a decir, dos se casaron no siendo bautizados, pero ya casados, uno de los dos se convierte al cristianismo, se hace cristiano, y por X o Z, especialmente las causales serán porque el otro cónyuge no bautizado molesta, pero no es una molestia precisamente que esté nada más como un cuchillito de palo, sino que corre peligro la fe del nuevo cristiano, o también incluso su integridad o la integridad de los hijos. Entonces, en ese caso, se solicita la disolución del vínculo matrimonial en favor de la fe de aquel que la adquirió, ¿sí? Y ese caso está tipificado desde los escritos de San Pablo. Y el otro también, en áreas de la potestad de la Iglesia, es el privilegio petrino, que quiere decir, vamos a decir que dos que se casaron también no siendo cristianos, o se casó un no bautizado con un perdón, no me estoy yendo por las partes. Reconocemos matrimonio válido, ¿verdad?, entre partes que no son católicas, que no son bautizados, mejor dicho, que no son bautizados. Reconocemos, pues, que el matrimonio que se da entre ellos es válido, ¿verdad? Pero después se separan y uno de ellos, pues, quiere contraer matrimonio con un bautizado, con un católico. Y entonces, no bautizado, no es necesario que se bautice, pero puede apelar a la autoridad de la Iglesia para que declare nulo su matrimonio anterior. Esto cada vez se nota menos porque pues también cada vez el concepto de matrimonio pues no es el concepto del que tiene la Iglesia, ¿verdad?
Y cada vez se utiliza menos este recurso, pero todavía hay ese tipo de casos, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces ahorita a los que sí les puedo escribir aquí. Me falta una, tanto el proceso ordinario como el breve están regidos por los cánones 1671 y a 1685. También por la instrucción Dignitas Connubii del Pontificio, me falta una también, del Pontificio Consejo para los textos legislativos del 25 de enero del 2005. Y el motu propio, no también carta apostólica, Mitis Iudex del Papa Francisco del 15 de agosto del 2015. Sus características en general se refieren primero al tribunal competente, al efecto de la cosa juzgada, a la limitación de la legitimidad para impugnar el matrimonio y también a la no necesidad de doble sentencia conforme actualmente así es, ¿verdad? Entonces, el tribunal competente, ¿cuál puede ser? En las causas matrimoniales, el lugar donde se celebró el matrimonio, el domicilio o cuasi domicilio de la parte demandada, el domicilio de la parte actora, fíjense que no dice el cuasi domicilio de la parte actora, sino solamente de la parte demandada, o también el cuarto tribunal competente será por derecho el lugar donde se puedan recoger el mayor número de pruebas. Puede haber otra competencia, vamos a decir, si el obispo diocesano, vamos a decir, de aquí de Morelia, quiere que alguna causa se la trate el Tribunal de Guadalajara, pero tiene que ser pues un decreto en el que expresamente pide al Tribunal de Guadalajara que le trate el caso, ¿sí? O también una atribución directa del Papa o de los dicasterios que dicen, no, yo quiero que se haga este tribunal para este caso, aunque no sean con las competencias ya mencionadas ahorita, ¿sí? El efecto de la cosa juzgada es pues que se queda disuelto el matrimonio, se declara disuelto el matrimonio, se declara que nunca existió, ¿sí? Y también pues el asumir todas las consecuencias que dicta la sentencia del juez. En la limitación de la legitimidad para impugnar el matrimonio, ¿quién puede impugnar? Cualquiera de los dos cónyuges o alguna parte interesada, es decir, que muestre su interés de una forma legítima, que de ordinario pueden ser los hijos, ¿verdad? O alguna otra persona, ¿verdad? Que pueda demostrar que le conviene que se declare nulo el matrimonio o que se disuelva por una cosa ventajosa para él, pero no ventajosa así como económicamente o de ese estilo, sino una ventaja espiritual, una ventaja para su crecimiento. Esta última no es fácil de probar. Los hijos sí pueden obviamente apelar también la nulidad de matrimonio de sus papás, aunque ya sean muertos, ¿sí? Proceso ordinario de nulidad matrimonial. Las peculiaridades son, ya les decía, la competencia, ahí están los 4 títulos de competencia, los efectos de la cosa juzgada, la limitación de la legitimidad. Aquí se me pasó comentarles esta última. También ahora es la no necesidad de doble sentencia conforme hasta antes de la Mitis Iudex del Papa Francisco, siempre, incluso de oficio, se necesitaba la revisión de segunda instancia cuando la causa salía positiva a la nulidad de matrimonio. Ahora no, basta con una sentencia, según la exposición del Papa Francisco, para que se considere cosa juzgada, ¿sí? Desde luego siempre queda a mano el instrumento, la herramienta de pedir pues una revisión al mismo juez que dicta la sentencia o al juez superior, del juez que dictó la sentencia, ¿sí? Luego acá, la no necesidad de doble sentencia conforme, el tiempo estimado para el proceso ordinario, 1 año. Ya les decía yo las dificultades que tenemos, ¿no? Para cumplir en 1 año, terminar una causa de nulidad matrimonial en 1 año. Y la gran novedad de las reformas del Papa Francisco es el proceso breve de nulidad matrimonial. Las peculiaridades
se presenta la petición ante el obispo diocesano, ¿sí? Aquí se necesita también mucho ya la orientación del buen abogado que diga, mira, podemos hacerle así, escribe tu petición y la vamos a dirigir al obispo diocesano, no la vamos a dirigir al tribunal eclesiástico, sino al obispo diocesano. Y luego dice, coincidencia de las partes en la petición, es decir, hay que buscar al que va a ser el demandado, para que esté de acuerdo al menos en que se lleve adelante la causa, ¿sí? No es necesario que esté de acuerdo en lo que se esté pidiendo, ni con los argumentos, ni las pruebas con las que se está pidiendo, ¿verdad? Puede ser que también diga, estoy de acuerdo, incluso en la misma petición que se va a llevar ante el obispo diocesano, y que diga, estoy de acuerdo en todo, o no estoy de acuerdo en estas partes, pero estoy de acuerdo en que se lleve adelante la causa, ¿sí? Y también que por la causal que se va a invocar la nulidad del matrimonio, esté más o menos clara, que no se vea pues que se va a tener dificultad para aprobarla, ¿sí? Una causal más o menos clara. Y de las causales, pues, pueden ser todas, ¿verdad? Todas las que existen, ¿sí? Tiempo estimado para darse este proceso de 3 a 6 meses, ¿sí? Entonces, vean, esta es una, digamos así, pues una gran reforma, ¿verdad? Porque nos lleva primero, pues a los que tratamos de ayudar a las personas a saberlos orientar, ¿verdad? Desde la coincidencia, a ver dónde lo podemos buscar, vaya y dígale que le firme que está de acuerdo, aunque no esté de acuerdo en lo que, como usted lo pide, y también en la causal que la veamos clara, ¿sí? Casi cuando ya hay la coincidencia de las partes, las causales pueden ser más o menos claras y el abogado tiene que estar bien listo para que salgan claras, ¿no? Porque este es un proceso que, como ven, se tiene que hacer pues rápido, ¿verdad? Rápido. Volvemos ya a las cuestiones del proceso documental, ya más o menos les había dicho de qué se trata, y aquí se puede aplicar siempre que se aporte un documento al que no pueda ponerse ninguna objeción ni excepción y en el que conste con certeza la existencia de un impedimento dirimente o el defecto de la forma legítima, o bueno, le llamamos también forma canónica. La forma canónica ordinaria es lo que ustedes han visto, lo quizá algunos de ustedes ya lo vivieron, que llegan pues ante quien va a ser el testigo oficial de parte de la iglesia, es decir, llegan ante el sacerdote dentro de la iglesia, están las dos partes, o incluso se permite pues el matrimonio por procurador. La consumación del matrimonio no es por procurador, es decir, pues ya la relación sexual propia de los esposos pues no puede ser por procurador, ¿verdad? Perdón, estoy bromeando un poco, ¿verdad? Con este chorro de información que les estoy ofreciendo, bueno, permítame también esa pequeña broma, ¿no? Entonces llegan los dos esposos o incluso pueden ser dos representantes, procuradores, ¿verdad? Que van a expresar el sí de las partes ante al menos dos testigos, ¿sí? O sea, las partes, el sacerdote o alguien que en nombre de la iglesia toma el consentimiento y al menos dos testigos, ¿sí? Esa es la forma canónica ordinaria, ¿sí? Si falta alguno de esos o incluso hay mucha discusión con respecto a la potestad que tiene el ministro como testigo oficial, ¿verdad? Porque si no está facultado para recibir el consentimiento, es falta de forma canónica y el matrimonio se puede declarar nulo por esa falta de forma canónica, ¿sí? Hay más casos, pero les presento quizá el que más traemos en las discusiones, ¿sí? En este caso, el proceso se tramita sin la solemnidad del proceso ordinario y el vicario judicial o el juez designado pueden dictar sentencia declarando la nulidad. Cuando empezamos los procesos de nulidad matrimonial, después de que recibimos la petición y que se acepta, mejor dicho, la petición, luego pedimos el expediente matrimonial. El expediente matrimonial, pues, es algo confidencial
que no se le puede dar a cualquier persona, ¿verdad? Incluso ni siquiera a los mismos que contrajeron matrimonio, porque es algo pues confidencial, donde hay algo que las partes dijeron en secreto y sobre la Biblia pues juraron decir la verdad, ¿no? Entonces, el expediente matrimonial sí se nos da cuando el juez pide y que se ha empezado una causa de nulidad matrimonial para verificar, entre las cosas, que se dio la forma canónica, ¿verdad? O también, pues, si hay alguna causal ahí en las declaraciones de las partes o de los que fueron a acompañar a las partes en la presentación matrimonial, algún detalle que nos pueda apoyar pues para la causa de nulidad. Y se debe citar a las partes y estas conservan intacto el derecho de apelar siempre, ¿verdad? Cuando ya se les citó y que supuestamente ya revisaron, bueno, después pueden volver a revisar y pueden también volver a apelar. Ese derecho siempre está intacto. ¿Cuántas apelaciones puede haber? Pues muchísimas, ¿no? Pero siempre, aunque se apela sobre vamos a decir, sobre el mismo argumento, pero siempre con pruebas nuevas, con hechos nuevos, que vayan dando luz, para que no pues se caigan en redundar y redundar sobre las mismas cosas, ¿no? Después, este es un proceso muy particular, la separación de los cónyuges permaneciendo el vínculo. Quizá nunca lo habían escuchado, ni a lo mejor ni, porque también pues ya no se estila que lo pidan, ¿verdad? Pero algunas personas que pues, tienen una conciencia, digamos así, muy rigurosa, y que efectivamente quieren, ¿verdad?, estar, como a veces dicen, de acuerdo pues a lo que manda la iglesia, piden este proceso. Entre nosotros, pues casi, bueno, yo en mis épocas allá de vicario judicial, tuve, no recuerdo si fueron 3 casos nada más, pero uno de los casos, pues sí me acuerdo y lo voy a comentar parte por lo que aquí dice, ¿no? Entonces, lo rigen los cánones 1692 a 1696. Como ven, son 5 cánones muy chiquitos, una parte muy chiquita, ¿no? Se decide por decreto del obispo diocesano o por sentencia del juez. Si pone el obispo diocesano a algún juez, pues lo decide por la sentencia, ¿sí? Existe la posibilidad de tramitarlo por el proceso contencioso oral, pero de ordinario pues no se hace, ¿no? Las normas de competencia son las mismas que en el proceso de nulidad matrimonial se dan, ¿sí? Ahora, aquí, ¿cómo puede probarse o cómo puede llegarse a una certeza de que posiblemente el cónyuge sí se murió? Porque no basta con que desaparezca y ya, sino tiene que haber algún indicio que lleve a decir al juez, ¿sabes qué? Pues yo creo que sí se murió. Les platico uno de los casos que yo hice, ¿no? Se perdió una persona, se iba a los Estados Unidos, los familiares allá nunca lo recibieron, nunca volvió para acá. Entonces, empezamos la investigación, encontramos por ahí unas pistas, ¿verdad?, de que en alguna de las ciudades de la frontera, pues había una acumulación ahí han encontrado una acumulación de cadáveres y era pues el rumbo por donde la persona iba a pasar. Pero no había un indicio, no había nombres, no había nada, pues, ¿no? Entonces, pues ahí teníamos ya un indicio favorable y seguimos tratando de investigar cuando descubrimos en los libros de misas de la parroquia en la que pertenecían que se habían mandado decir los familiares ahí de ese pueblo, habían mandado decir misas por el eterno descanso de esa persona. Eso fue lo que nos dio la pauta para decir. Entonces, aunque no vimos, ¿verdad?, el cadáver, aunque no comprobamos por algunas otras cosas, por otros medios, pero sí, los familiares habían mandado decir misas por él, que ellos, los familiares del pueblo acá no quisieron declarar nunca, ¿verdad? Entonces, pero ese hecho estaba anotado ahí en las intenciones de las misas por el eterno descanso de fulano. Ok, muerte presunta, ¿verdad? Pero se necesita pues llegar a una cierta certeza, una cierta seguridad de que sí murió, aunque no se haya visto, ¿verdad?
Ahora, la dispensa de matrimonio rato y no consumado, la palabra rato significa que se desarrolló según el proceso que marca la iglesia para que se case, ¿no? Y es un matrimonio que se considera válido. Este caso, como los otros que les decía del privilegio paulino, del privilegio petrino, no los podemos decir que son verdaderamente divorcios, ¿verdad? Porque entonces el término divorcio nos remitimos al proceso civil y puede ser que se confunda pues a la feligresía. Más bien es un uso de la facultad de la iglesia, especialmente del Papa, para romper el vínculo que fue verdadero, que no tuvo ningún impedimento, pero que no se consumó, es decir, que no fue la relación sexual que es propia, todo eso de la consumación, ¿no? Es propia pues del derecho germánico y que la iglesia también asumió, y a partir de más o menos del siglo IV se vino postulando también la invalidez de los actos, por no consumación del objeto, ¿no? Y así, pues, vean, alguien alguna vez también, permítanme esta broma, en clases, el profesor nos preguntó que qué era el matrimonio rato y no consumado. Y uno contestó, es que nada más fue un ratito, ¿verdad? Nada más fue de un ratito y ya. O sea, ya pues que el compañero pues no había entendido nada, ¿verdad? Bueno, este proceso se rige ahí está por los cánones 1697 a 1706. Pero además también hay otras letras circulares que se titulan así, de proceso super matrimonio rato et non consumato, ¿sí? Da algunas precisiones para cómo hacer el proceso. Este proceso no existe, en este proceso no existe un derecho a obtener la dispensa, ¿sí? Se trata de una gracia discrecional y existe una reserva de competencia en exclusiva a la congregación para el culto divino y disciplina de los sacramentos. El proceso tiene como finalidad, y se dirige al Papa. Ese tipo de dispensas se dirige directamente al Papa. El proceso tiene como finalidad la verificación del hecho de la inconsumación, es decir, pues que no hubo el comercio sexual entre los esposos, propio pues de los esposos, ¿no? La consumación del matrimonio y la exigencia de la justa causa. Esto de la causa justa, pues es muy, como decir, es muy común que se pone, ¿verdad?, que se está dando escándalo, ¿sí? Que una de las partes se separaron y ya están unidos con otras personas. Pues esa es una causa justa que se puede tomar en cuenta para pedir la gracia. La petición se dirige a la Congregación de la Doctrina de la Fe, pero va pues dirigida al Papa, ¿sí? De ambos hechos juzga la congregación, pero aún existiendo ambos requisitos, no se sigue la consecución automática de la gracia. La dispensa la concede solo el Papa, ¿sí? No se habla de escrito de demanda, sino de preces o peticiones, o escrito de petición de la dispensa. Por eso les digo que sí es un fracturar, ¿verdad? Efectivamente, romper un vínculo matrimonial válido que empezó. Hay partes, no hay partes, sino oradores, es decir, personas pues que piden la gracia. Tampoco se permiten abogados, aunque los oradores pueden aconsejarse por alguien que sepa pues de derecho, ¿verdad? Este proceso se desarrolla, toda la instrucción, el recoger las pruebas, se desarrolla en la sede diocesana, y esa es la fase instructoria, ¿sí? Una vez acabada, las actas no se publican, según el canon de 1703. El obispo diocesano remite a la congregación las actas con su voto, que muchas veces este voto pues, se lo hace al obispo quien instruyó la causa, quien recogió las pruebas, ¿sí? Y las observaciones del defensor del vínculo. También siempre deben ir las observaciones del defensor del vínculo. A veces una buena observación es, viendo las actas, considero que nada obsta, ¿verdad?, para que el Santo Padre pueda conceder la gracia.
Este ya se lo dije, ¿verdad? Lo repetí aquí. Les menciono que hay el proceso de nulidad de la ordenación sacerdotal. Este proceso, pues ustedes ya lo revisan tantito ahí en su casa, un ratito que tengan así como de estar viendo televisión o viendo noticias, ahí lo revisan, ¿verdad? Y luego el proceso penal, que ahorita pues ya no vamos a ver porque nos toca especialmente mañana. Perdón por esta carrera en la que los puse, pero quería yo pues cubrir la materia hasta que nos tocaba hasta ahorita. No sé, Ulises, pues ya estamos pasaditos 5 minutos. No sé si tú veas conveniente preguntas o las dejamos para mañana que podamos empezar a tiempo. Sí, como usted me diga, si quiere, por las cuestiones de tiempo de todos y de usted, considero que si quiere, hacemos 2 preguntas y, Ajá, y continuamos con las siguientes, la próxima sesión. Bien, de perfecto. las preguntas que le han realizado, voy a tomar 2 al azar. Ujú. Dice Hugo Villaseñor, ¿qué se necesita para que un abogado de derecho civil se le autorice para postular en los tribunales eclesiásticos? Una de las cuestiones es que demuestre que es perito en derecho canónico, es decir, experto, pues, ¿verdad? Que lo sabe, ¿sí? No necesita otra cosa principalmente, sino que sabe derecho, demostrarlo. Ya el obispo, donde quisiera habilitarse alguna persona como abogado para este tipo de causas, pues ya le dirá cómo va a probar que sabe derecho, cómo lo va a considerar con derecho canónico. Puede ser por cursos, puede ser que a lo mejor en algún examen, o ponerle a hacer algún trabajo, no sé, ahí puede haber muchas posibilidades, ¿verdad? Pero sí es demostrar la pericia ante el obispo, ante un obispo diocesano, o algún delegado de como de ordinario, pues son los vicarios judiciales. De acuerdo. La última pregunta, doctor. Dice, ¿existe el principio de publicidad? En su caso, a través de este principio pueden oírse las audiencias del tribunal y donde se encuentran los tribunales eclesiásticos y dónde se encuentran los tribunales eclesiásticos en la Ciudad de México. Contesto lo más fácil. En la colonia Roma, Durango 90, ahí está el Tribunal Eclesiástico de la diócesis, de la Arquidiócesis de México. Te lo digo pues porque mis primeros años, todavía mis pininos de estudiante, la licenciatura en Derecho la hice en México y una de las partes que había que cubrir era hacer prácticas en el Tribunal Eclesiástico de México y ahí yo aprendí que sí se daban todos los casos que el derecho canónico ofrece, ¿verdad? Y faltaban todavía leyes para tratar los casos de la Ciudad de México, ¿no? Y nada más que también a mí me tocó así, vamos a decir, pues bueno, los oficiales del Tribunal de México, el vicario judicial, me consideró pues ya desde mi fase de estudiante en la licencia, me consideró capaz y los años que estuve en México en la licencia, que fueron 3 años, todos esos 3 años trabajé en el Tribunal de México, ¿verdad? Durango 90, la colonia Roma. La otra parte, ¿cuál era? Ah, de las audiencias, no, El nada más, principio de publicidad. Ajá. nada más. La publicidad se da hasta cuando se publican las actas, ¿verdad? Pero entrar a las audiencias, solamente las partes, incluyendo pues, la parte, la persona que demanda y su abogado o su procurador, el defensor del vínculo, y si se necesita el promotor de justicia, y el juez instructor y el notario son los que entran, ¿verdad? Porque consideramos pues que son cosas que no deben andar en la publicidad, por lo serio, pues, lo serio que hay ahí en todas esas cuestiones, ¿verdad? Cuando son las cuestiones orales, igualmente, ¿verdad? Entra nada más estas personas que detentan los oficios que mencioné, igualmente, ¿verdad? Cuando son las causas orales.
Pues entonces, esas dos serían las únicas preguntas, doctor, para igual acabar en tiempo y forma. Y pues primero que nada, agradecerle nuevamente su ponencia a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gracias por su participación. Gracias a todos los que nos están acompañando en las distintas partes del país en esta conferencia en línea, que por estas circunstancias de la pandemia, pues aún se encuentran en línea. Pues de antemano, muchas gracias. El día de mañana, pues esperamos nuevamente a las 10:30 en el mismo link. Y pues muchas gracias, doctor. Gracias a todos los presentes. Ustedes participando una petición, una propuesta, ¿verdad? Aquí en la foranía de La Piedad, donde desarrolló el Ministerio Sacerdotal, tenemos una escuela de pastoral y entre los cursos estamos ofreciendo un diplomado en Derecho Canónico. Vamos a empezar en agosto ya la última parte, que efectivamente es sobre los procesos, ¿verdad? Ya hemos visto dos partes extensas, una sobre sesiones sobre los derechos de los fieles, ¿verdad? Que fue prácticamente la primera parte. La segunda parte pues fue ya más o menos el derecho sacramental, en el que vimos también más ampliamente todo lo que significa el matrimonio y los procesos matrimoniales. Y ahora pues vamos a ver, bueno, los procesos matrimoniales casi nada más así como se los presenté ahorita a usted, ¿verdad? Y en la última parte de los procesos, pues vamos a ver con más profundidad de lo que hoy les presenté, toda esta cuestión de los procesos en la iglesia. Ya si la universidad pues también tuviera interés o muchos que se hiciera un diplomado en la universidad, pues estamos pues a sus órdenes, dialogamos cómo se organiza, etcétera. O también si alguno quiere integrarse a este diplomado en la Escuela de Pastoral que le llamamos aquí Juan Pablo II, pues también lo podemos integrar, le podemos dar el link, nada más que necesitamos terminar la tercera parte para volver a empezar, ¿verdad? De acuerdo, sí, doctor, muchas gracias. Pues si nos pasa la información para podérselas compartir por correo a todos los asistentes. Y pues muchas gracias. Ok, pues gracias a todos, buenas noches, disfruten sus familias, disfruten su descanso. Gracias, doctor. Gracias a todos, gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes.